nombre de las mujeres del país, abrimos la sesión. Secretaria, por favor, si puedes leer la cuenta y la tabla. Sí, Presidenta, tengo una cuenta. Se recibió una comunicación de la senadora Isabel Allende en la cual solicita a la comisión una audiencia para la alcaldesa de la Municipalidad de Villa Alemana, la señora Andrea Toledo, para exponer acerca del Centro Integral para la Mujer que están implementando. Y bueno, y en la tabla de hoy día, Presidenta, continuar con el estudio de las indicaciones al proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos. Discusión y votación, sí. Muchas gracias, secretaria. Bueno, sobre la cuenta en disposición, supongo, toda la comisión a recibir a la alcaldesa. Vamos a buscar la mejor fecha dentro de los digamos, las fechas más próximas, pero también entendiendo, digamos, nuestras votaciones. Bueno, deberíamos empezar a votar. A la Secretaría se le pidió, yo no sé si es para entregarlo ahora o lo vemos en la medida que vamos llegando al articulado correspondiente. Sí, Presidenta, la petición era que cuando se llegue a las indicaciones, o sea, al proyecto que emanado de un mensaje del Ejecutivo, que tiene similitud en algunas materias con indicaciones presentadas por las parlamentarias. En ese momento, Presidenta, vamos indicando y vamos explicando. Sí, quiero recordar entonces que ayer tomamos el acuerdo a solicitud del senador Sangüesa de que como hay procedimientos similares indicados tanto en el artículo 16 como en el artículo 19, cuando lleguemos a esas indicaciones la Secretaría nos pueda nuevamente alertar de que estamos en materias similares que pueden ser complementarias, ser más compatibles o las podemos hacer contradictorias dependiendo de nuestra discusión. Entonces, nada más que eso, pero podemos sí partir viendo las indicaciones que están puestas desde mucho antes del artículo 16 y 19, que son las dos materias originales, tanto de la moción de las parlamentarias, de las senadoras, como de el Ejecutivo. Entonces, la primera, secretaria, si nos puede plantear la primera, para que partamos al menos. Yo tengo la sensación que estas primeras indicaciones son como más de fácil despacho, independiente de su aprobación o no, digamos, pero que son de más fácil resolución. Desde la página 1 a la 14 hay indicaciones a la ley sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia, vamos a decir, independiente de los textos de los proyectos que estamos discutiendo, pero que tienen vinculación con la materia. Entonces, la primera indicación está en la página 2 del comparado y fue formulada por la senadora señora Pascual para agregar en el inciso tercero del artículo primero de la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, a continuación del punto final, el inciso tercero dice, esto se está referido a la competencia de los jueces de familia. Entonces dice, también conocerá... quien conocerá de las demandas de rebaja o cese de la pensión, el Tribunal del Domicilio del Alimentario. Ahí se propone agregar lo siguiente. El tribunal deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión en el caso que la persona se encontrare en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, salvo que se presentaren antecedentes calificados para ello, en concordancia con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo tercero. Esto es la declaración de inadmisibilidad por el tribunal en caso de que haya una demanda de rebaja o cese de pensión. ¿Las va a explicar todas y después empezamos a votar o vamos al tiro una a una mejor? Mejor, sí, porque si no vamos a ir... El artículo tercero... Es que es la que sigue, es la indicación que sigue. No, pero el artículo tercero de la ley, ¿cierto?, establece que si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá rebajarlo prudencialmente. Que esa es la idea. O sea, en principio el tribunal, la propuesta es que deberá declarar inadmisible la demanda de rebaja o cese de pensión, si es que el deudor está en el registro, salvo, dice, que estuviera en esa situación, en que no tiene, justifique que carece de los medios para pagar el monto mínimo de pensión. No, es que
No es el artículo porque tercero. como El igual artículo, baja que este está el modificando, tribunal- está hablando de la primera indicación, Sí, ¿cierto? pero esto está agregando, Sí, no está nos enredemos, agregando no nos enredemos con el artículo tercero. Lo que pasa es que En el artículo primero se agrega un tercer inciso. Eso es. no, agrega en el inciso tercero, Salvo que cumpla con los requisitos que establece el tercero, digamos. Que efectivamente estando en el registro no puede pedir rebaja, pero si está dentro de los casos que estipula el inciso tercero, y es que a juicio o criterio del juez pudiera disponer que pagara una pensión más baja, en ese caso igualmente podrían llegar a solicitar rebaja. claro, continuaría la de, o sea, no declararía inadmisible la. Sí, claro. Claro. sea, El igual que el artículo criterio quinto del en todo caso. Es el inciso quinto, no cuarto. Está mal Estamos hablando de la No, competencia del tribunal. no, lo que pasa es que está ahí un problema del texto que quedó ahí con un. ¿Algo se separó? Se separó. No, porque Si el si el inciso 1, 2, 3, 4. Sí, claro. Sí, el inciso cuarto es que el inciso cuarto empieza. Así es. Es que va pegado al anterior. Va pegado a lo que aparece, que está separado. Es un problema ahí del texto que. ¿Cuáles son los incisos que de verdad van Ya. pegados? Perdón que pregunte Sí. por orden. Página 3 empieza. Todo lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo séptimo de la presente ley. Si el alimentante, eso es punto seguido. Si el alimentante justificare. Los anteriores están también seguidos. No, pues ahí están. Para los efectos ¿Ya? y hasta otorgarlo es el inciso primero. ¿Ya? Después, en virtud de esta presunción, inciso segundo. Sin perjuicio de lo anterior, inciso tercero. Todo lo anterior es hasta prudencialmente, todo eso es inciso cuarto. Sí. Sí. No, sí. Sí, sí. Ya, ok. Entonces, la indicación, Presidenta, ¿usted la va a explicar? Sí, bueno, ya. yo voy a explicar el espíritu de esta indicación. Es que, como es una indicación que nosotros colocamos, lo primero es que a nosotros nos parece que efectivamente debería quedar de mejor manera articulado en función de la Ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones, que si uno ya está en el registro de pensiones, no tuviera la posibilidad ni la facultad de pedir, digamos, rebaja de demanda, cosa que realmente pudiera efectuarse, digamos, el pago, porque si no, efectivamente le estamos siempre dando una salida a los que están en deuda de que pidan rebaja. Eso puede ser absolutamente muy inamovible si es que no se coloca, en primer lugar, la salvedad de presentar nuevos antecedentes que realmente tuvieran una valoración que justificaran esa solicitud, pero dejar en primer lugar el como deberá, salvo esta otra situación, y no que quede para todos la posibilidad de hacer la presentación de rebaja. No sé si me explico. Esa es como nuestra senadora Carvajal. Mira, como lo que busca esta ley es efectivamente llegar al final del camino a que el menor o el alimentario tenga una posibilidad de tener su alimento al menos proveído, creo que hay que mirar ese objetivo desde una perspectiva que haga viable que eso ocurra. Y si uno efectivamente mira solo el tenor del primer inciso, tendería a pensar, es decir, si ya está en el registro, probablemente no hay ninguna posibilidad de que pague todo aquello para salir del registro y luego enterar algún fondo para que ese menor siga alimentándose. Salvo que dice, ¿cierto?, que el criterio del tribunal a juicio de estos antecedentes que presentare la parte demandada sienta que hay justificadas razones por el retardo e indique igualmente que estando en el registro pague o rebaje o solicite rebaja, ¿cierto? Ese es el tenor de lo que dice la indicación. No. Para terminar, entonces yo digo, me parece bien que así sea, pero llegamos al punto de decir, siempre va a estar sujeto al criterio del tribunal. Siempre el juez va a poder definir si está o no dentro de las causas justificadas para que aún estando en el registro pueda, ¿cierto?, declarar admisible las rebajas de pensión o la demanda de rebajas de pensión de alimentos.
Entonces yo agregaría, no quiero dejarle solo a criterio del juez, porque también hay jueces que de repente dicen, ¿sabes qué? Entre que no tengamos nada y tengamos la posibilidad de que este señor nunca pague, mejor igual salvemos la situación y demos la posibilidad que estando en el registro, igual admito a tramitación la demanda de rebaja. Pero yo quisiera que también hubiese un componente más activo por parte de la madre, o en este caso la demandante. Entonces agregaría, que me parece bien la indicación, y diría, con el acuerdo, con la autorización de la madre o de la demandante. Todo esto porque siento que también la mujer debe ser consultada. El acoger la demanda de rebaja estando en el registro. ¿Por qué lo digo? Porque ¿de qué se quejan las mujeres? Que un poco lo que le decíamos a la ministra, que muchas veces los tribunales no preguntan a las demandantes qué medidas tomar, las hace de oficio. Si nosotros generamos eso, quedamos súper sujetos al criterio, que puede ser muy razonable, pero que a veces el juez, aún entendiendo que es razonable, a lo mejor no corresponde, porque puede decir la mujer, ¿sabe qué? Con todo, yo asumo el riesgo de que no me den nada, pero este señor tiene para pagar, por tanto, no lo saques del registro ni le dé la posibilidad de aceptar la demanda, aún teniendo su criterio que diga lo contrario. Entonces, por lo menos, hágame partícipe de que esa decisión que se tome, yo también la pueda respaldar. Entonces, no sé si eso técnicamente dentro del tribunal, ¿cómo se podría hacer? Podría agregarse la indicación, y yo tendería a proponer, con la autorización de la demandante. Eso. Esa sería como mi propuesta. Yo le agregaría nomás, me parece muy bien la indicación, pero agregaría ese elemento de la actitud más activa por parte de la demandante, es decir, de recoger la autorización de la demandante para que ella corra riesgo, si es que existe ese riesgo, de poder decir, ¿sabe qué? Igual acepte nomás la rebaja de pensión, porque puede ser que este señor estando en registro está haciendo todo el empeño posible y ya no me puede pagar los 200, me puede pagar 100. Pero déjeme a mí también definirlo y ver también respecto a mis necesidades, mi criterio y mi conocimiento, porque sin duda que la demandante va a conocer más del contexto y de las, obviamente, de las posibilidades que tienen de pago que el propio tribunal, porque al final el tribunal, yo no quiero pensar mal, pero si uno mira la historia, el juez o los jueces en general dicen ya autorícese la demanda, cójase tramitación nomás y volvemos como a lo mismo. Eso. Yo entendí su punto, senadora. Senadora, sí, ahí lo vamos a ver. Senadora Núñez y... Sí, muchas gracias, presidenta. Presidenta, recordar, a ver, yo entiendo el punto de fondo de la indicación de que quede más claro aún que si se solicita una rebaja, esta derechamente se declara no admisible o inadmisible, salvo que evidentemente operen en algunas circunstancias que la ameriten. Pero creo que a veces con el ánimo de que quede más claro aún en la ley, podemos entrar en lo que puede ser redundante. Y lo digo por lo siguiente, porque lo que estamos tratando de mejorar a través de esta indicación es en los efectos, o sea, en que para los efectos de decretar los alimentos, ¿cierto? No nos olvidemos que primero se presume que el alimentante tiene los medios para otorgarlo, o sea, eso es lo primero, poniéndonos en el papel del juez. Luego, se establece un mínimo, o sea, el juez no puede establecer menos que un 40% del ingreso mínimo remuneracional que le corresponde a la edad, según la edad del alimentante. Y evidentemente para establecer más que ese mínimo, va desde ya a evaluar las otras circunstancias que van a haber sido conocidas en el proceso. Entonces, cuando eventualmente se le solicite una rebaja, siento que no es necesario que la ley diga que va a ser inadmisible porque el mismo juez ya va a haber ponderado las otras circunstancias. Creo que no estamos en una cuestión, qué sé yo, para mí no estamos frente a una indicación más ideológica o más que nos tenga, digamos, a lo mejor con diferencia, simplemente en que no quede la ley una cuestión que se hace, digamos, por la práctica de los tribunales o del juez, y porque a mí al menos me queda súper claro que, observada todas las circunstancias durante el procedimiento, el juez no puede ir a establecer algo menor que, y por lo tanto eso también, dado el conocimiento de la ley, lo va a saber el mismo alimentante y sus abogados.
Sí, yo solo quiero agregar dos cosas que me parecen relevantes. Lo primero es que esto no es para cualquier solicitud de rebaja, es solo para aquellos que estando en el registro de deudores piden rebaja. Por lo tanto, cualquier otro puede pedir cuantas veces quiera la rebaja y el juez determinará en su propio mérito. Esto es para el que ingresó ya al registro, vale decir, tiene mínimo 3 continuas, 5 discontinuas. Y es una manera de, perdón por lo coloquial, pero de trancar un poquito lo que está ocurriendo hoy día en la realidad y que fuimos testigos en las audiencias, cuando las organizaciones nos plantearon. No todos son igual, pero hay deudores que son en extremo inescrupulosos y que piden cuantas veces quieren rebaja de la deuda y por lo tanto no pagan ni siquiera el 10% de lo que realmente deben, por poner un porcentaje. Entonces, es ese fin, es para los que ya están en el registro, el procedimiento normal sería, por así decirlo, inadmisibilidad de la solicitud de rebaja o de cese de la pensión, salvo que efectivamente a él le tocara acreditar que hay antecedentes nuevos que ameritaran una reconsideración. Si no está en el registro, esa persona va a seguir teniendo todas las posibilidades de pedir las rebajas que quiera. No sé si me explico. Esa es la indicación. Esa es mi justificación. Para terminar de explicarla, senadora Yepes. No, yo entiendo el sentido, estoy de acuerdo en principio lo que dice, pero la duda que tengo es lo siguiente. Es decir, aquí lo que se está haciendo es que va a declarar inadmisible, ¿ya? Salvo que, estando en el registro, tal como explica la presidenta, estando en el registro, etcétera, etcétera, o sea, por defecto va a declararlo siempre inadmisible esta demanda de rebaja o cese de pensión, salvo que se entreguen estos nuevos antecedentes. Pero aquí lo único que se está viendo es la admisibilidad, no estamos determinando ni en estas circunstancias, esta indicación, el monto real de la rebaja. ¿Ya? Es solamente la admisibilidad o inadmisibilidad. Y aquí lo que estamos reforzando es la inadmisibilidad. Eso es todo. Entonces yo estoy de acuerdo, me parece bien. Bien, yo no sé si hay más... Sí, yo, presidenta, es que yo creo, si mi punto es más, no sé cómo decirlo, bueno, jurídico en definitiva o de redacción que de fondo, porque es evidente que quien insiste en la rebaja puede eventualmente tener una respuesta positiva de parte del magistrado y otorgarle esa rebaja, que es lo que quieren salvar las organizaciones y creo que nosotras también. Mi punto es que ante la solicitud y una eventual declaración de inadmisibilidad, yo entonces, entendiendo el ánimo de la indicación, establecería directamente no se podrá pedir o algo así, porque lo contrario es como que tenemos una regla general, una excepción, y estamos estableciendo otra regla general porque también tiene su excepción, que es salvo que comprobar. O sea, yo directamente establecería que frente a ante la resolución del juez donde ya fijó cierto el pago, el monto decretado a los alimentos en definitiva, no se podrá pedir rebaja si se encuentra en el registro, pero a mí lo que me produce ruido es que va a haber una resolución, después va a haber una solicitud, va a haber otra resolución y esa resolución tiene eventualmente excepciones. A lo mejor es más complejo que llegar y votar esta indicación, pero creo que así nos está quedando como bien redactado. Es el único punto. Loreto. Sí, solo un antecedente más a propósito de lo que dice la senadora Núñez, que sin duda cuando uno presenta una demanda de rebaja va a acompañar antecedentes que ameriten aquella solicitud o aquella demanda. Por tanto, finalmente quedamos sujetos solo al criterio del juez. O sea, y además ni siquiera eso, porque al final lo que hace el juez para recoger o avanzar sobre una demanda de admisibilidad es ver la forma de la demanda. Tampoco hace un estudio profundo si efectivamente los antecedentes, bueno, igual el contenido de la demanda, por cierto, pero en general hacen una revisión solamente formal respecto a la admisibilidad. Y creo que allí caemos un poco en la misma mecánica, que la regla que queremos que sea excepcional termina siendo la regla general. Entonces vamos a tener el mismo resultado. Por eso yo agregaría, insisto en mi indicación, claro, que tuviese el acuerdo que previamente se llame a la demandante a pronunciarse respecto a la admisibilidad o de los fundamentos que acompañen la solicitud de rebaja a propósito del demandado. La otra posibilidad es
dejarlo como está hasta estando en el registro de pensiones de alimentos, de deudores de pensiones de alimentos, sin el salvo. Es que por eso es que estoy diciendo que tiene que... Por eso yo me manifesté de acuerdo como está. Yo creo que está, como está no está mal, porque efectivamente... Está en el registro, puede efectivamente caer en la cesantía, lo comprueba, el tribunal lo va a comprobar, porque los jueces tampoco es que lleguen y digamos, tiene que comprobarlo, y si así es razonable, digamos, que pudiese eventualmente estar de acuerdo con la posibilidad de una reducción. Entonces me parece bien que exista esa excepción, porque estos casos se dan. Puede darse. No podemos ser tan absolutos que nunca, nunca, jamás. Por el solo hecho de estar en el registro social de hogares, porque Sí. puede darse que la persona efectivamente caiga en ese momento, no tiene realmente. Entonces está bien que haya la excepción, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta cómo está la indicación. Camila, ¿quiere decir algo? Presidenta, por su intermedio, solo hacer presente que la indicación como está eventualmente podría ser apelable, porque si el tribunal declara, por ejemplo, inadmisible la demanda, el demandado tiene la posibilidad de apelar porque se trata de una resolución susceptible de la apelación, y eso eventualmente podría, estoy haciendo presente... y estoy haciendo presente observaciones que eventualmente nos puede hacer el Poder Judicial, que esto eventualmente puede recargar el trabajo en las Cortes de Apelaciones respectivas, como primer elemento. Segundo, y como segundo elemento, nos preocupa un eventual, sin perjuicio que nosotros compartimos el fondo de esta indicación, que tiene que ver con la sobrejudicialización que las mujeres se ven expuestas. Eventualmente el privar la acción de rebaja podría ser podría levantarse un asunto de denegación de justicia, que podría ser en el fondo que esta norma tuviera ese problema. Pero en principio me parece que lo más complejo es que, como no tiene una prohibición de apelación, esto sí podría recargar el trabajo de las Cortes de Apelaciones del país, y eso sí nos trae ciertas dificultades con el Poder Judicial, para que lo tenga presente. Perdón, lo que pasa es que frente a eso podrías agregar entonces sin posibilidad de apelar, porque tienes la salvedad y sin posibilidad de apelar. Es lo único que es lo que estás diciendo, porque si no, no tienes... no, porque en definitiva todo procedimiento judicial siempre va a ser apelable. Entonces, frente a eso no podríamos nunca tratar de mejorar nuestras legislaciones. O sea, nosotros, respecto al procedimiento especial de cobro, como se trata de una resolución que se encuentra ejecutoriada, donde todos los elementos recursivos ya se utilizaron, presentamos una indicación para declararla inapelable. Pero en este caso, Presidenta, por su intermedio, si le ponemos la salvedad de que esto es inapelable, caemos en una denegación de justicia, porque eventualmente el demandado tenía los antecedentes que el tribunal no consideró, y lo que va a hacer es profundizar aún más la deuda. Y por otra parte, si lo deja tal como está y se transforma en una resolución apelable, va a ser una eventual mayor carga al Poder Judicial y al trabajo de las Cortes de Apelaciones, que por parte del Ejecutivo lo que tenemos que hacer es hacerlo presente en el fondo, que eventualmente esto podría reportar una mayor carga a los tribunales de justicia y un eventual gasto. Estamos expuestos a eso en general con todos los procedimientos, creo yo. Digamos, yo entiendo lo que quieres decir, no estoy en desacuerdo. Lo que quiero decir es que es parte de lo que nos pasa con todas las mejoras de las legislaciones. En el proyecto original, el artículo 3 establece en unos párrafos, ¿cierto?, que si el alimentante justificara ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido en la inciso anterior, la fórmula, el juez podrá rebajarlo prudencialmente. Entonces, además tendríamos que, porque no solamente agregar, como dice la indicación, sino que tenemos que quitarle esa parte, porque una cosa es rebajar si se demuestran por parte del alimentante, ¿cierto?, o justifica en definitiva que carece de esos medios, y otra distinta es que fijada la resolución con un monto, él a su vez, claro, vuelva. Si es que ahí ya...
sentido. Sí, no, a mí me, o sea, yo insisto, si lo mío es que se me entienda bien, o sea, yo no tengo ningún, o sea, coincido en el fondo, pero bueno, yo creo que hay un punto de reacción y si lo vamos a votar así, no tengo ningún problema en apoyarlo, pero creo que no está quedando bien redactado. ¿Cuál es su sugerencia de mejor redacción, senadora? No, yo creo que si hay una resolución donde se estableció un monto y después, como decía por su intermedio la senadora Allende, cambian incluso las circunstancias o situaciones del alimentante, perdió su trabajo, en fin, creo que en ese momento, claro, va a apelar, nosotros lo que queremos es evitar esta rueda de apelaciones y apelaciones, o sea, de más que apelaciones, de solicitudes de rebaja, va a solicitarlo. En ese momento el juez, sin necesidad de nuestra indicación, va a considerar la situación distinta, o sea, como no creo que puede incluso estar como de más. Entonces, si queremos derechamente evitar que se apele a aquella porque ya se observaron las situaciones y estas cambian, yo creo que sería una situación distinta, pero si queremos que se mantenga esa con las mismas circunstancias, está bien salvado como está el proyecto. No hay para usted entonces no hay una necesidad de una... Claro, es que en definitiva lo que yo quiero salvaguardar, y perdón que insista en el punto, es que me parece que no es lo mismo la conducta de alguien que paga pensiones de alimento y que pide rebaja, que es lo que está reglamentado en el artículo 1, versus la conducta que es de deudor de pensiones de alimento que está en el registro de deudores de alimento. No me atrasé un mes, es que tuve que estar 3 al menos o 5 discontinuos, 3 seguidas o 5 discontinuos. Estamos apuntando con este proyecto, para que se pague efectivamente. Exactamente, por eso es que la indicación está apuntando al deudor de pensiones de alimento y no a todos los que pagan pensiones de alimento, que es lo que regula el artículo 1. Así lo entiendo yo, no sé si estamos entendiendo, ¿cierto? Eso es lo que quería solamente reafirmar. Senadora Carvajal. Bueno, yo creo que hay total coincidencia en los objetivos que perseguimos, que finalmente es lograr, ¿cierto?, que se pague la pensión. Pero aquí hay dos cuestiones que me parece que hay que resolver previamente, por lo que propongo desde ya que dejemos pendiente esta indicación. Primero, desde un punto de vista, digámoslo, constitucional, legislativo, procedimental. ¿Podemos nosotros, a través de este mecanismo, cercenar la posibilidad de que alguien pueda ejercer un recurso de apelación? Creo que eso amerita otro cambio legislativo respecto a una ley que tiene otros rangos. Y creo que esta no es la instancia. Derechamente creo que alguien técnicamente nos podría observar. Es decir, ¿sabe qué? Usted puede poner lo que quiera, pero técnicamente tendría que cambiar el Código de Procedimiento Civil, digamos, y las normas del recurso de apelación. Y eso yo quisiera tenerlo resuelto. Es decir, si alguien me dice a mí, ¿sabe qué? Esto no va a ser declarado inadmisible después porque puede ser sujeto de ¿cómo se llama?, de observancia constitucional, creo que quisiera salvarlo desde luego. Y a lo mejor preguntarle directamente a la Secretaría Técnica cómo y cuál es la percepción que ustedes tienen, no sino la biblioteca, que entiendo parece que está por acá. Y lo segundo es que aún pudiéndose hacer, tenemos que tomar una decisión respecto a cuál es en definitiva la posibilidad que vemos en una u otra alternativa de que alguien pague. Porque si bien es cierto, puedo compartir que pongamos, no sé, sanciones draconianas a quien no paga, a quien está en el registro, pero al final del día creo que lo que buscamos no es solo generar una sanción por sanción, sino que generar un resultado. Y en eso me abro absolutamente, así que si eso es posible técnicamente, cuestión que yo tengo mis dudas, creo que no es así, avanzaría sobre la base de esta indicación, salvo y cuanto se pruebe, digamos, que efectivamente no estamos alterando las normas procedimentales de los tribunales, obviamente, y de los recursos, en este caso, de apelación. Y si eso fuese así, yo avanzaría, como ya decía hace un rato, con la posibilidad de esta indicación. Pero antes me parecería, Presidenta, que lo pudiéramos realizar. Senadora Allende. Dos cosas. Yo no sé si la indicación que yo dije me parecía bien, tal como está hasta el artículo 3, agregar el cual deberá tramitarse como incidente para lo cual se le hará traslado al alimentante, que era un poco la inquietud que tenía. Yo creo que eso por un lado se cumpliría. Y por otro lado,
A mí me gustaría, Presidenta, que de verdad escucháramos, porque la experiencia de una magistrada no es cualquier opinión. Nos acompañó, me recuerdo bien, durante todas las tramitaciones de esto y del registro de deudores. Y veo que tiene la mano levantada y yo pediría formalmente que le diéramos la palabra, porque creo que la opinión de una magistrada con la experiencia que eso significa nos va a iluminar muchísimo. Sí, yo tengo un tema procedimental y lo quiero explicitar porque no tengo nada en contra de que la magistrada pueda hacer su intervención, pero yo creo que no es una situación igualitaria con otras expertas que vinieron a exponer, que también podrían estarnos acompañando en cada una de las indicaciones para votar. Yo al menos creo que debiéramos tomar esa decisión, o es una o todas o no es ninguna. Pero a mí me parece que eso es lo que quiero decir. No tengo problemas con darle la palabra ahora, pero me parecería que deberíamos entrar a votar nosotros sin la intervención, porque si no también las organizaciones nos van a pedir con legítimo derecho que las escuchemos en cada una de las indicaciones que estamos votando. Y no solo las organizaciones de madres, sino que también aquí estuvo la especialista de la CAJ, de la Corporación de Asistencia Judicial, estuvieron las representantes de las MACHI, estuvieron académicos, entonces quiero decir que hay otro. Entonces yo le voy a dar la palabra ahora, pero les quiero manifestar que me parece que tenemos que tomar una decisión para el resto de la tramitación, porque si no efectivamente vamos a estar abriendo la palabra a reproducir al menos representaciones más diversas que las escuchamos en las audiencias en cada una de las indicaciones. Así que por favor, magistrada. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a las demás senadoras presentes. Bueno, nosotros hemos discutido harto esta indicación, porque nos preocupa bastante el tema del acceso a la justicia. Fue un tema muy discutido cuando se instauró el Registro Nacional de Deudores, que qué pasaba con aquellas personas que tenían una causal sobreviniente, como es una incapacidad, un accidente o un despido. Y esto hay que sumarlo a la grave demora que tenemos en las corporaciones de asistencia judicial para asumir la representación y los patrocinios de poder en los tribunales de familia, que en un promedio van en más de 5 meses, 6 meses, lo que se ha visto incrementado con las curadurías ad litem en el último tiempo. Y eso hace que fácilmente a una persona se le acumulen 3 meses sin poder pagar y estar en el Registro Nacional de Deudores. Entonces, al impedir una demanda, porque podría ser no podrá rebajarse provisoriamente o no podrá cesarse, pero al impedir acceder a la acción, estaríamos limitando el acceso a la justicia que sí está consagrado constitucionalmente. Entonces, es un tema que nosotros por criterio podemos aplicar si rebajamos o no provisoriamente. La preocupación por esa alta cantidad de acciones que se utilizan muchas veces en violencia contra la mujer es una preocupación transversal, pero no estamos 100% seguras que inhibiendo una posibilidad de acción en algo tan específico como encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Deudores pueda inhibir estas acciones continuas que suelen hacerlo, porque normalmente ejerce quien tiene más recursos, va a salir del registro, igual va a accionar. Entonces, este es un tema que nos preocupa. Quizás entendiendo y compartiendo el objetivo de la indicación, puede ser inhibir que pueda rebajarse o cesarse provisoriamente, pero que la persona tenga el derecho a participar, a iniciar este proceso para poder discutir cuando hay antecedentes suficientes. Eso es principalmente. El consultar a la alimentante nos deja en la misma recarga y demora que tenemos ahora en cuanto a las notificaciones. Que va a haber que notificar, y ese alimentante para acceder a un proceso también va a tener que hacerlo a través de abogados, porque son tipos de causas que requieren patrocinio de abogado, y entramos a la misma demora para que esté debidamente asesorada. Por eso el que el juez pueda impedir de oficio para cautelar derechos, porque no siempre esta cese o rebaja va a ser por una pensión de un niño o niña adolescente. A veces puede ser porque hubo un divorcio y ya no hay titularidad activa de la mujer, por ejemplo, o del hombre en algunos casos, para acceder a una pensión de alimentos. Si impedimos rebajar o cesar, esta deuda va a ir en aumento, va a ser mucho más difícil salir del registro y van a terminar perjudicados otros niños o niñas que pudieran también tener derecho a una pensión de alimentos. Eso es principalmente.
Muchas gracias, magistrada. Bueno, para no retrasar más el avance, ¿les parece que dejemos pendiente esta indicación a mejor de una nueva propuesta o de algún trabajo, si les parece pertinente, senadora, que pudiéramos hacer entre nosotras o con nuestros asesores para poder llegar con una nueva propuesta en la sesión siguiente? ¿Les parece? Muy bien. Segunda indicación, secretaria. Presidenta, página 4 del comparado. Aquí continuamos con el artículo 3º, pero ya en el inciso, el final, que dice actualmente, cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos, de conformidad con lo que establece el artículo 232 del Código Civil. La senadora Pascual presentó una indicación para agregar, ¿cierto? Podrá demandar a los abuelos, etcétera, etcétera, salvo que la única fuente de ingreso corresponda a pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Es una excepción. Estamos claros que es solo en el caso para resguardar la situación de los abuelos de peores recursos, digamos, no de una persona que pudiera ser solidaria, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo podemos someter a votación entonces? ¿Sí? Senadora Núñez. Perdón. Sí. Que a veces igual la condición de los abuelos, que se usa muy poco en Chile, de manera recíproca, aprovecho de decirlo, en general debería ser más hacia los hijos que dejan votados a sus padres o a sus abuelos. Entonces lo digo porque a propósito, incluso percibir una sola pensión de vejez e invalidez, igual están en un absoluto estado de vulnerabilidad. Representan muchas veces los que están en ese porcentaje, el 40% más pobre de Chile. Entonces, si nosotros dejamos exclusivamente la imposibilidad solo traducido a que reciban una pensión de vejez, podemos incluso, recibiendo solo esa pensión, estar igual en un estado de vulnerabilidad y verse expuesto a una demanda de alimentos. Entonces, me quedo con la sensación de que pudiera agregarse o que estén en estado de vulnerabilidad o que pertenezcan al 40% más vulnerable, etcétera. Lo dejo solo abierto. No sé, más opiniones de las senadoras. Núñez, Allende. Presidente, si me permite, entendiendo la inquietud que tiene la senadora Carvajal, pero yo creo que está correcto como está, porque si nosotros podemos decir que esté en estado de vulnerabilidad, implicaría una complejidad enorme, que tendríamos que empezar a demostrar, entonces con determinados indicadores sociales, atrasaría, complicaría, mientras que aquí es muy preciso. Entonces, hablando que sea su única fuente de ingreso, que es lo que le ocurre a una importante mayoría de nuestros abuelos, digamos, en el mundo real, que su fuente de ingreso es una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, y por lo tanto es correcto dejarlos fuera, digamos, teniendo esta fuente de sus ingresos. A mí me parece que entiendo la preocupación, pero si entramos a tratar de ver el universo de cuáles van a ser vulnerables, ya no hablamos del registro de deudores, sino tenemos que hablar del registro social de hogares y qué sé yo, ya yo creo que se complica lo suficiente como para hacerlo al final más lento, más engorroso y probablemente más inefectivo, que es lo que importa, que es proteger. Yo entiendo que aquí lo que estamos haciendo es proteger a los abuelos la irresponsabilidad de hijos, que no carguen ellos con hijos que simplemente no pagan. Senadora Carvajal, yo no sé si le parece que podamos votar la indicación como está, sin perjuicio de poder tener de aquí al término la tramitación de este proyecto, alguna comunicación que pudiera permitirnos a lo mejor complementar, pero solo, porque yo comparto lo que dice la senadora Allende, las concepciones en materia, tengo la sensación que no es lo mismo que en un documento del Ministerio de Desarrollo Social se puede hablar de vulnerabilidad que en una legislación. Por lo tanto, llegar a un consenso de una definición más objetiva de la vulnerabilidad, o bien lo dejamos como está. Yo creo que, entonces, por lo tanto, le solicito poder votarlo como está, sin perjuicio de explorar un debate a posterior, pero en el marco, digamos, de la tramitación del proyecto. Senadora Carvajal, ¿le parece? Perdón. Sí, escuché perfectamente su propuesta, pero si se acoge a votación, yo me abstengo. Perdón, Presidenta, solo para justificar mi abstención, que yo siento que
tal vez hoy día estoy muy técnica, pero creo que esto merita una revisión desde el punto de vista legal. ¿A quién podemos nosotros generar o definir qué son sujetos activos de demanda y quiénes son sujetos activos pasivos de ser demandados? Lo digo porque no me cierra mucho que nosotros establezcamos normas de a quién yo puedo demandar a razón de que tengo una pensión de cual o tal categoría. Y seguramente los magistrados van a decir, ¿sabe qué? Igual me van a recargar el trabajo porque tengo que revisar si que efectivamente su única fuente de ingreso es una esta. Pero eso no me impide que yo lo pueda demandar, ¿me explico? Igual voy a tener que demandar al abuelo del menor y aquí me están diciendo que... Es que está establecido en la ley, claro. no en la indicación. No, claro, pero dice... Solo se agrega la indicación el quién no puede ser demandado, digamos. Claro, por eso porque la usted ley está- contempla Es que puede la ser excepción. demandado. Claro, Yo pero en un principio incluso lo pensé más, porque me puse en la hipótesis de que ningún abuelo, ninguna abuela sea demandada, por ejemplo. Pero también, si Pero uno ¿cómo va a escucha saber el las juez? experiencias No, yo de entiendo. las mujeres, hay mujeres que nos han contado que dicen, sí, hay abuelos y abuelas que tienen muchos recursos y que tampoco se han hecho solidarios con sus nietos, nietas. No sé si me explico. sí. Entonces, por eso se hizo la distinción acá. Entonces, por eso le planteo, senadora, Es que por eso la alternativa quiero de... justificar mi postura, porque yo siento que cómo sabe el juez que un adulto que está siendo demandado no puede ser demandado y ni puede exigírsele a él pensión de alimentos, lo va a saber cuando sea demandado. Y cuando él diga, yo no puedo acceder a la pensión de alimentos, contesto demanda, no procede, dado que yo mi único ingreso es que percibo pensión de vejez o invalidez o sobrevivencia. Entonces igual, ¿cómo estoy diciéndole yo a una persona que no lo va a poder demandar a priori, si yo igual, para poder saber la situación económica del abuelo, tengo que contestar la demanda? Entonces es como raro, técnicamente es como poniéndole requisitos previos a una persona de que no puede ser demandado, cuando la única forma de saber si puede responder o no a esa demanda es cuando él conteste la demanda y diga que efectivamente tiene una pensión de tal categoría. Por eso digo que técnicamente yo entiendo, y quiero que se me entienda, entiendo el sentido, pero de luego imponer normas de a quién se le puede demandar y a quién no se le puede demandar, estoy hablando de rebaja de alimentos obviamente, a razón de una situación económica sin saberla, creo que no corresponde legislativamente, técnicamente. Perdona, yo ahí me perdí porque la ley establece que siempre los abuelos podrán ser demandados. Sin duda. O sea, la ley lo dice. Por lo tanto, siempre va a haber esa posibilidad de que es demandado el abuelo y el abuelo va a tener que contestar, entregando antecedentes que puede o no puede. O sea, lo que no entiendo es cuál es el tope, cuál es lo que no entendí bien. O sea, la ley establece que los abuelos van a siempre poder ser demandados. Y aquí entonces, al ser demandado, obviamente que el juez va a tener que ver los antecedentes del abuelo, porque el abuelo se va a tener que dirigir y decir, mire, yo en realidad no puedo. Y aquí específicamente lo que estamos diciendo, con mayor razón, en el sentido de que, mire, no puede ser demandado salvo que su única fuente sea esto y esto, que es bien precisa. Y eso queda bien establecido, digamos. Senadora Núñez. Contempla eso. Sí, presidenta, a ver, yo estoy de acuerdo con la indicación y creo importante ante la intervención, ¿cierto?, de la senadora Carvajal, decir lo siguiente. Primero, bueno, y como decía la senadora Allende también, la ley ya establece que el alimentario podrá demandar a los abuelos. Siempre. Eso estamos claros, ¿cierto? Ya no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esta indicación de la que yo me manifiesto de acuerdo? Es que, como estamos persiguiendo el pago efectivo de los alimentos, y no solamente que el deudor quede en un registro, dejar afuera a quien tiene una pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia. Ahora, yo entiendo el punto de la senadora Carvajal cuando dice, pero ¿para qué vamos a seguir a un abuelo, un adulto mayor, si él va a tener que ir a decir que tiene una pensión de vejez? Bueno, porque la regla general es que él, siendo el abuelo o la abuela de ese menor a quien se le dé los alimentos, se tiene que hacer cargo. Si no puede, bueno, no puede, y en este caso le estamos diciendo cuál es ese mínimo que debe tener. Así que yo estoy de acuerdo, presidenta, y creo que además, reconociendo que en la ley está la regla general, y esta es una excepción, me parece además que es correcta y que va en la línea de un mínimo que tiene ese abuelo, abuela, adulto mayor, respecto al cual no puede hacerse cargo entonces la obligación de su hijo o hija.
Camila. Presidenta, por su intermedio quiero hacer como dos precisiones que son 100%, una 100% técnica y otra que me parece que es un elemento que la Comisión tiene que tener a considerar en esta indicación. La primera es que esta excepción que se establece hacia el final del artículo que está referido hacia quienes podemos demandar y esta excepción es a quien no podemos demandar, y yo entiendo que lo que está señalando la senadora Carvajal es que esta sería una discusión del fondo. Y estos son requisitos en quienes tienen legitimidad activa para ser legitimidad pasiva para ser demandados. Por lo tanto, estamos estableciendo una excepción que a priori el tribunal no puede determinar como legitimación pasiva con los solos antecedentes que se presentan a la demanda, que sí puede hacer cuando es abuelo o no es abuelo con el certificado de nacimiento, pero no puede saber si el abuelo o abuelo demandado o demandada tiene esta condición de tener una pensión de invalidez, salvo que haga otros trámites, pero que no son lo que están establecidos en la ley. Por lo tanto, ahí tendría que la Comisión definir si qué es lo que se modifica para efectos de que esta excepción opere de pleno derecho. Porque no puede operar de pleno derecho si el tribunal desconoce si el demandado... Pero no va a haber demandada, sistema interconectado. Porque pero el no, resto del proyecto está hablando de eso, digo, para que tenga coherencia todo lo que estamos discutiendo, porque el si no, sistema no tiene interconectado tiene que ver con, en primer lugar, con la Comisión para el Mercado Financiero sobre acreencias, y en segundo lugar, tendríamos que ver si es, pero puede ser, si está, por ejemplo, jubilado por renta vitalicia, Previred no tiene esa información. Por lo tanto, tendríamos que generar otra interconexión para saberlo ex ante. Y por último, porque el jubilado por renta vitalicia... Está bien, pero el segundo elemento es que si tenemos a un niño o niña que es huérfano, cuya madre no tiene nadie más a quien demandar que aparte los abuelos, le estamos quitando la posibilidad a esa madre de buscar un patrimonio a cual demandar. Y eso no se le quita, porque lo que estamos aquí... No, perdón, es que yo de verdad quiero plantear algo. Yo entiendo y no me estoy colocando, y entiendo además que la argumentación que ha dado la senadora Allende y la senadora Núñez está también en concordancia con aquello. No nos estamos colocando en la situación de abuelos y de abuelas que tengan más patrimonio. Nos estamos colocando en la situación de los abuelos y las abuelas que viven con una pensión de vejez únicamente, con una pensión de invalidez o con una pensión de sobrevivencia. Para decirlo como vivirían las señoras en las poblaciones, la que vive de Montepiada, y punto. Y nada más. Y no precisamente en las Fuerzas Armadas, sino que de otro lado, ¿no? Lo digo para... Entonces, si la hipótesis que tú te colocas, ¿de verdad que podemos creer que el bien superior del niño, niña o adolescente, que es lo que estamos tratando de resguardar acá, va a cumplir la necesidad de pensión de alimento demandando a ese abuelo o esa abuela que ni siquiera garantiza sus condiciones de sobrevivencia? No sé si entonces estoy... Pero espérame, déjame terminar, Camila, porque creo que esto no está... no son indicaciones del Ejecutivo. Entonces, lo segundo es que el espíritu de la indicación lo que busca es desincentivar demandas en caso de situaciones más vulnerables y no desincentivar todas las demandas. No sé si me... Ahí yo creo que no, pero es lo siguiente, es que es súper simple. La ley contempla que pueda mandarse a los abuelos. Y si se hace los abuelos se tienen que presentar y decir, mire, yo en realidad no tengo recursos porque solo vivo de esto. Y con eso va a quedar aceptado, punto. La ley va a contemplar siempre la posibilidad de ser demandado a los abuelos. Y el abuelo va a tener que siempre contestar, perfecto, yo voy a pagar, o va a decir, ¿sabe qué? No, yo no tengo condiciones. Y por lo tanto, es muy fácil entonces para la magistrada que diga, efectivamente, solamente vive de esto, porque el abuelo al contestar va a decir, yo solo tengo una pensión de sobrevivencia. Perfecto, entonces le va a decir, ¿sabe qué? Usted no tiene, digamos, que ha aceptado. Eso es todo. Yo creo que estamos dándonos vueltas de algo que la verdad no lo entiendo, porque hace mucho rato que esto pudo haberse resuelto. Yo pediría votación, secretaria, si le parece, para poder... Sí. Senadora Núñez.
Ahí sí. A favor, señora secretaria. Senadora Allende. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada la indicación por 3 votos a favor. Presidenta, hay un proyecto de la Cámara que disponía esto, como para que lo tengamos como notita, porque en el fondo dice lo mismo que acabamos de aprobar. Ya, lo veremos. Ponga la urgencia en la Cámara. No, para que ¿Alcanzaremos a ver otra indicación o estamos acá? Está listo. Porque disponía esto mismo. pero entonces está en segundo trámite ya. Está en por acá. Ponga la urgencia. Sí, por eso. Les pregunto si alcanzamos a ver muy brevemente. Hay una indicación más que es la indicación de las senadoras Allende, Carvajal, Pascual y Proboste. No sé. Página 5. Página 5, perdón. Presidenta, indicación de la senadora Pascual y de las senadoras señoras Allende, Carvajal, Pascual y Proboste, para sustituir la frase que está en la primera columna y subrayada, que se refiere a la especificación que tiene que hacer la resolución que fija una pensión de alimentos. Actualmente dice, asimismo, deberá especificar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario. Y la frase dice actual, e indicar la proporción en la que los padres deberán contribuir conforme a sus capacidades económicas a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común. Sigue el inciso, pero la propuesta es sustituir esa frase subrayada por la siguiente. Considerando en ello, en esto de especificar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica, considerando en ello, además de lo dispuesto en el Código Civil, la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario e indicar la proporción en la que los padres deberán contribuir, conforme a sus capacidades económicas, a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común. Aquí se introduce el concepto de trabajo de cuidados del alimentario. Claro, aquí estamos haciendo presente la instrucción y los cuidados, digamos. Ponle el micrófono, senadora Allende, para que No, pueda... yo no decía que efectivamente aquí estamos agregando un elemento que tiene que ver con de alguna manera, como tasar los cuidados, por decirlo así, o sea, la tasación de cuidados en esta distribución proporcional. Y yo también me parece que es importante introducir estas nociones en esta materia. Yo estoy de acuerdo. No sé si la senadora Núñez tiene alguna opinión. Sí, no, yo también estoy de acuerdo. Creo, que el juez podría hacerlo, ¿cierto? Evidentemente, considerar vamos a seguir jugando la misma palabra tasación, pero me parece bien que quede expresamente establecido en la ley, así que estoy disponible para votarla. Sí, podemos proceder a esta votación y después levantaríamos la sesión. Presidenta, entonces pone en votación la indicación a que se dio lectura. Senadora Núñez. Ayúdame con a favor, señora secretaria. Senadora Allende. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada la indicación por 3 votos a favor. Bueno, habiéndose cumplido la hora estimada de esta sesión y el objetivo, continuaremos el estudio y votación de este proyecto en la próxima sesión del día martes 5 de julio. Se levanta la sesión.